Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. En este caso voy a hablar acerca de la literatura que podéis obtener pues para empezar a tener un poco de conocimiento acerca de la filosofía taoísta, si os interesa esta filosofía. Yo ya he dicho en más de una ocasión que para mí la filosofía taoísta fue muy importante en mi forma de ver la vida. Fue un complemento importante. La verdad es que la filosofía taoísta da la vuelta a muchos conceptos que se consideran positivos desde un punto de vista occidental, ¿vale? Y eso es bueno porque, claro, uno puede considerar que aspectos como el esfuerzo, la superación, el hecho de que te reconozcan las cosas que haces, pues se podría considerar como algo bueno, incluso la inteligencia. Y sin embargo, pues, desde el punto de vista del Tao, nos muestran de que ello a lo mejor no es tan beneficioso. Además, la filosofía taoísta pues es una filosofía que te enseña a fluir, que te enseña a que has de vivir la vida sin dicotomías, que has de vivir la vida pues como la experimentaría un animal en la naturaleza. Has de seguir tu propio instinto y que no te marquen una pauta o un camino a seguir, sino que tú pues camines por el mundo y que sea el propio mundo el que te cambia a ti a través de tu observación. Es decir, tú observas el mundo, interactúas con el mundo, a través de esa interacción el mundo te da una respuesta. Si esa respuesta es positiva, es gratificante, pues incides más en aquello. Y si la respuesta que te da el mundo es negativa, es dañina hacia ti, pues entonces dices, uy, cuidado, por aquí no voy a seguir porque mira lo que me está pasando. Entonces, ese punto de vista del Tao es más positivo que, por ejemplo, otras religiones que te instan pues, a vivir la vida en base a pautas, ¿no? A pautas y a condicionamientos. Pues bueno, como ya he dicho en más de una ocasión, yo empezaría por el Kybalión, que no es un libro taoísta, es un libro hermético, pero que sirve como punto de partida para poder entender otras tradiciones antiguas, ya que las tradiciones más antiguas de este planeta están estrechamente relacionadas con el hermetismo. Estrechamente relacionadas, todas. El hinduismo, el judaísmo, el gnosticismo, los cátaros, los masones, los templarios, el Tao, los alquimistas. Todas las tradiciones más antiguas, todas, están estrechamente relacionadas con el hermetismo. Pero el hermetismo es una fuente, no es un abrevadero. Entonces, claro, en el abrevadero pues siempre se le pone ahí cosas a los animales, antibióticos y cosas pues que... Sin embargo, si en vez de beber de un abrevadero bebes de una fuente, pues hostia, la cosa cambia mucho. Yo soy mucho de ir por pueblos de montaña y cuando voy a una fuente de manantial a beber, siempre pone agua no tratada, como diciendo, bebe bajo tu propia responsabilidad, porque claro, no tiene cloro ni tiene nada para matar bacterias. Pero bueno, es como el riesgo que uno... Como el riesgo, el misterio de uno que se adentra en
en este tipo de experimentaciones, de conocimientos. Y bueno, pues después de leer el Kybalión, pues yo me leería un par de libros de Osho. Si buscáis información sobre Osho, seguro que sabréis que es una persona, ya murió, era indio, de la India. Es una persona que ha sido bastante cuestionada, pues porque, si no recuerdo mal, en Estados Unidos pues creó una secta y bueno, a ver, más allá de todo ello, sus libros no hablan de nada malo, sus libros simplemente explican las parábolas taoístas para que las puedas entender. No hay ningún tipo de contenido malicioso ni que se pueda interpretar como algo negativo. Simplemente te explica cómo coger una parábola taoísta, cómo cogerla, porque es que si no, con toda seguridad, desde un punto de vista occidental la malinterpretarás. Entonces, yo los dos únicos libros que me leí de Osho, y desde mi punto de vista no fueron necesarios ninguno más, uno fue Osho Tao. El Osho Tao explica el libro de Chuang Tze, ¿vale? A Chuang Tze también se le conoce como Zhuang Zi. En verdad es la misma persona, lo que pasa es que no sé, creo que las traducciones son muy malas, porque de Chuang Tze a Zhuang Zi, la verdad es que la cosa cambia mucho. Entonces, pues claro, si te lees el Osho Tao, luego te puedes leer el libro de Chuang Tze y lo entenderás, porque muchas de las parábolas que salen en el libro de Chuang Tze pues salen en ese otro libro de Osho que comento. Luego, para entender el libro de Lie Tse o Lie Zi, ¿vale?, os recomiendo Osho, el sendero del Tao. Y lo mismo, en ese libro, el Osho, el sendero del Tao, pues os explican varias parábolas del libro de Lie Tse o Lie Zi, y ya pues podréis entender mejor de qué va la cosa, ¿vale? Y entonces yo, por último, después de haber leído todo esto y de haber leído el Kybalión en su versión Los Tres Iniciados, que para mí es la mejor que hay, bueno, para mí, para la mayoría de la gente, entonces ya podéis leeros el Tao Te Ching de Lao Tse, que significa el camino de la virtud perfecta. Y este libro, pues es curioso su origen, porque hay una leyenda alrededor de este libro. Y es que los maestros taoístas no eran partidarios de compartir sus conocimientos, porque pensaban que la virtud es algo muy personal. Y tal y como entiendo yo la vida, no tienes por qué entenderla tú igual. Y a lo mejor te explico una cosa, pero tú la entiendes del revés. O no estás preparado para entenderla. Porque cada uno, pues, en esta vida, pues tiene diferente grado de evolución. Y lo que yo entienda, pues no tienes por qué entenderlo tú. Y de hecho, pues bueno, ya he explicado alguna vez en mi anterior vídeo sobre el Tao, la parábola esa de gran inteligencia, pues que en esa parábola ya queda bien claro pues que los taoístas no son partidarios de compartir su información, pues porque piensan que esto es un viaje de experimentación pues muy personal, ¿no? Entonces, ¿cómo ha llegado hasta nosotros el texto del que se considera el fundador del Tao, Lao Tse? Pues bueno, se dice, me voy a emocionar al contar esta historia porque es muy bonita. Para el inicio de esta historia hay dos versiones. Una es que Lao Tse
era, pues, siendo él el archivero de la corte, decidió abandonar el reino, pues porque fue consciente de que sus contemporáneos eran incapaces de abrazar la bondad y la rectitud en sus acciones. Entonces él se disponía a abandonar la corte a lomos de un buey, ¿vale? En la tradición china el buey es un símbolo de la bondad. Y justo antes de atravesar la frontera decidió hacer noche allí. Entonces, cuando se dispuso a dormir, el guardia fronterizo le estaba observando y se dio cuenta que para ese hombre, para ese anciano, el suelo desnudo era su colchón y el cielo y las estrellas era su sábana. De ahí dedujo que ese hombre que tenía frente a él era un sabio. Entonces, al día siguiente, cuando Lao Tse se dispuso a cruzar la frontera, el guardia fronterizo le dijo: «Alto ahí, he observado que usted es un sabio. Si no me proporciona parte de la sabiduría que usted posee, no pasará esta frontera». Entonces el guardia fronterizo sacó el traje de bodas de su mujer y se lo ofreció a Lao Tse para que lo utilizase como papel. Y sobre el traje de bodas de su mujer, Lao Tse escribió el Tao Te Ching, ¿vale? Y bueno, esa es la historia. Luego hay otra versión que dice que realmente abandonó la corte porque él era ya muy anciano y viendo que le quedaba poco tiempo de vida, pues decidió que sería mejor ir a la montaña a morir en plena naturaleza y de esta manera pues abandonar el mundo en un entorno más natural, que es lo que promueve siempre el Tao, la naturaleza, tomar a la naturaleza como ejemplo. Y bueno, es una bonita historia. También hay otra historia sobre Lao Tse, sobre que nació de forma inmaculada como Jesucristo. Digamos que su madre se quedó dormida bajo un árbol y ese árbol la impregnó y de su vientre nació Lao Tse, pero que Lao Tse nació siendo un bebé, pero siendo ya anciano, según cuenta la historia, con pelos blancos y tal. No sé. Historias, leyendas. Al final, con lo que hay que quedarse es con las enseñanzas y sobre todo saberlas interpretar, porque cualquier enseñanza tiene ese peligro, el hecho de que no sepas entenderla. A este respecto contaré otra parábola taoísta, y es que había un empleado de un señorito adinerado, y ese empleado pues arreglaba ruedas de carro. Y un día estaba arreglando una rueda de carro y vio al señorito que estaba muy ensimismado leyendo. Y le preguntó: «Disculpe, señor, ¿qué es lo que está leyendo?». Y el señorito le contestó: «Bueno, estoy leyendo libros filosóficos, grandes tratados de gente muy importante que vivió hace tiempo». Y el empleado se le quedó mirando y le dijo: «Ah, vale, de acuerdo. Usted está leyendo la mugre que dejaron atrás». Y el señorito, enfurismado, le dijo:
explíquese si no quiere morir. Y entonces su empleado le dijo: discúlpeme, señor, no era intención mía incomodarle, pero verá usted, yo llevo toda mi vida reparando ruedas de carro. Y es una cosa que sé hacer porque está dentro de mis habilidades. Dice, no obstante, yo llevo ya muchos años intentándole explicar a mi hijo cómo arreglar una rueda de carro y me resulta imposible. Y aquí me ve usted, con 70 años y arreglando ruedas de carro. Hace referencia a la virtud. Es decir, la virtud es propia de una persona y es intransferible. Es intransferible. Es por ello que los taoístas, como digo, siempre han estado en contra de transmitir sus conocimientos. Pero bueno, digamos que desde mi punto de vista, aceptando todo lo que se dice al respecto, que tienen mucha razón, desde mi punto de vista estamos en una sociedad muy perdida. Y ello se ha hecho porque no se espera otra cosa de nosotros más que seamos esclavos obedientes y sumisos. Entonces hay que aprender a desaprender y luego empezar a aprender por uno mismo, sin libros y sin nada. Porque los libros al final, como cuenta esta parábola taoísta, son la mugre que otros dejaron atrás. Porque la virtud de un genio es irrepetible. No se puede explicar. Las palabras siempre empequeñecen tal virtud. Al respecto explicaré otra parábola taoísta, muy bonita también. Y es que resulta que quedaron unos amigos y uno fue a casa del otro y el anfitrión pues sacó una botella de vino, del mejor vino que poseía, y se la sirvió. Y el invitado se tomó la copa y no dijo nada. Y el anfitrión se enfadó porque dijo, hostia, le he ofrecido mi mejor reserva, mi mejor vino de toda mi bodega y no dice nada al respecto. Y entonces coge el anfitrión y le saca una botella de vino de lo más mediocre que tenía en la bodega. Y, y el invitado se la bebe y dice, ¿qué vino más bueno? Está bueno el vino, sí señor, sí, está muy bueno, está muy bueno. Y entonces el dueño ya enfadado dice, pero a ver, dice, pero si te he traído la primera copa que era del mejor vino de mi bodega y no has dicho nada. Dice, ahora te traigo un vino mediocre y me dices que está bueno. Y el invitado, que era de corte taoísta, le dijo, es que las palabras empequeñecerían el sabor y los aromas y las texturas del primer vino. Es decir, las palabras no podrían explicar lo que ese vino me ha hecho sentir. Dice, por lo tanto, no era necesario decir nada. Sin embargo, el segundo vino, como era más mediocre, pues algo tenía que decir en su beneficio. Y bueno, esto va muy en la línea de otras parábolas taoístas que ya he explicado. Como veis, el Tao es una filosofía muy vacua, muy vacía. Nunca hace diferencias entre el bien y el mal. Siempre dice que vivas la vida de forma instintiva y ya está. Y como digo, aunque no lo podamos hacer en esta vida, pues todo lo que nos podamos acercar, por lo menos como mínimo ser consciente de los errores que cometemos como sociedad, más allá de que seamos capaces de corregirlos en nuestra vida. Porque ser taoísta sería algo como prácticamente ser vagabundo, morar por el mundo
Aunque realmente un maestro taoísta clásico, como pudiera ser Li Tse, del que en sus parábolas, Li Tse y también Chuang Tse, si no recuerdo mal, en sus parábolas pues se explica de que estaba casado y vivía en un lugar fijo. Pero bueno, hay diferentes grados. El verdadero maestro taoísta es el que mora, el que vaga por el mundo. Y como digo, pues cada uno puede acercarse a esta filosofía en el grado en el que considere más apropiado, para no renunciar pues a las comodidades de este mundo, que nadie está dispuesto a renunciarlas, aunque en algún momento u otro, pues si la cosa sigue igual tendremos que estar muy capacitados para renunciar a todo. Bueno, pues creo que ya lo he dicho, no sé, que el último libro que debéis leer es el Tao Te Ching de Lao Tse, porque es el más críptico de todos. Y sin más, me despido. Compartir este vídeo, darle un buen like y comentar a ver qué os ha parecido el vídeo. Muchas gracias por verme hasta el final. Un abrazo muy fuerte y mucha salud. Hasta la próxima.